Hombre, yo creo que la secuela de Rec 2 nace... es un poco de perogrullo decir que nace de Rec, pero nace un poco como a resultas de todo lo que nosotros íbamos recibiendo de la primera película. Cuando hicimos la primera, en ningún momento se nos hubiera pasado por la cabeza poder hacer una segunda parte o que tuviera sentido, ni nos lo planteábamos. Pero empezó a ocurrir muy pronto, después del estreno y después en festivales, que mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y cómo sigue? ¿Vais a hacer otra? Y entonces esa idea empezó un poco a germinar en nosotros y casi es como una respuesta yo creo que a todo el cariño que hemos recibido gracias a la peli, ¿no? Yo creo que la mayor satisfacción que uno puede sentir como contador de historias es notar que creas algo que es importante para otras personas o que lo asumen como propio, ¿no? Yo creo que con Rec teníamos mucho la sensación de que la película había dejado de ser nuestra totalmente y era de tanta gente que la apreciaba, que formaba parte de su vida casi, ¿no? Y entonces en ese sentido es casi un tributo a los aficionados entre los que nos contamos nosotros mismos, ¿no? O sea, Rec 2 creo que es como dar las gracias a toda la gente que nos dio tanto cariño con la primera peli, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, esa es la razón por la que hicimos la película. Recuerdo incluso el momento en que decidimos que era una opción válida hacer la secuela. Era un día que estábamos en el cine, habíamos ido en el cine con unos amigos a ver alguna película y de paso también ver cómo estaba funcionando Rec en la sala. Y, mirábamos de reojo las colas para ver si entraban en Rec, esto que hacen los directores, pero que no se dice, ¿no? Y entonces vimos ahí una gran expectación por Rec, vimos la gente que hacía cola, vimos la gente que venía excitadísima para verla, gente que salía del cine emocionada, completamente entusiasmada, y entonces nos dijimos, oye, esto es muy guay, realmente molaría mucho darles más. Están tan felices, lo han pasado tan bien que molaría darles más. Y ahí nos pusimos a darle vueltas y a pensar, y de pronto nos vimos enfrascados ya en la idea de decir, pues vamos a darles más, ¿no? Si se lo pasan bien, ¿por qué parar eso? ¿Por qué cortarles el rollo? ¿Por qué no seguir y darles otra ración, ¿no? Y fue un poco eso, el entusiasmo el que nos llevó a decidir, casi sin darnos cuenta, hacer la secuela. No, hombre, esto siempre lo temes. Lo temes en general siempre. Es decir, no con una secuela. Tú cuando haces una película la haces evidentemente para el público y siempre temes defraudarle o no llegar, digamos, al nivel que crees que el público va a exigir, o no llegar a emocionarles lo suficiente o a estremecerles lo suficiente o a entretenerles lo suficiente. Eso es así. En el caso de una secuela que había creado tanta expectación como Rec, bueno, pues evidentemente hay una responsabilidad y un miedo de decir, bueno, no podemos quedarnos cortos, no podemos decepcionarlos, porque sabemos, por lo que habíamos visto, que van a ir ilusionados y que van a ir a tener otra ración más de lo que les había gustado, ¿no? Entonces sí, claro que hay ese miedo, esa intranquilidad, pero bueno, hay que ser valiente, ¿no? En la vida. Realmente nosotros no hemos pensado, francamente, evidentemente no hemos pensado en estas referencias, no hemos pensado bueno, en el expresionismo es algo quizás que está mucho más, es mucho más orgánico para nosotros, pero no hemos pensado en referencias como puede ser la Nouvelle Vague, ¿no? Que es algo mucho más intelectualizado. Lo que hemos pensado a la hora de crear un poco la ingeniería, entre comillas, narrativa de esta película, es en la realidad mediática que nos ha tocado vivir, ¿no? Que estamos viviendo y que es convulsa, cambiante, que evoluciona de una forma vertiginosa. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que la realidad, que ya se dijo, que un poco en Rec ya pues recalcábamos que la realidad existía solo en cuanto a que los medios de comunicación la muestran, si no, no existe. Ahora queríamos un poco
narrar algo basado en que la realidad es casi cubista, ¿no? En el sentido de que no hay un solo medio de comunicación, sino que hay múltiples medios de comunicación, ¿no? Hay múltiples visiones, desde lo que es la televisión, lo que es la radio, lo que es internet. Todo el mundo tiene cámaras, cualquier cosa se puede filmar desde 1000 puntos de vista, con 1000 formatos distintos. Entonces todo eso nos fascinaba hasta el punto de que, bueno, queríamos probar todo eso, queríamos explotar todo eso, ¿no? Y los puntos de vista y los formatos y las distintas cámaras y todo el juego que eso da está basado más en toda esa realidad multimedia que vivimos hoy que en unos referentes más intelectuales, como decía, como pueden ser el Novel Bach, ¿no? Es decir, creo que es el mundo moderno en el que vivimos el que es así. Es verdad que la película es un homenaje al género. De alguna manera, si una película retrata... Las películas, eso que dicen, siempre son autobiográficas. Si una película retrata a quienes la han hecho, desde luego queda bastante claro el campo de donde nosotros venimos, ¿no? O sea, somos muy fans del género. Sin embargo, yo creo que no hay conscientemente... Aparte del homenaje a la cosa, que sí que cuando estábamos escribiendo ya sabíamos que era una escena, vamos a hacer un homenaje a la cosa. Lo demás, de hecho, a veces nos citan homenajes a películas que no hemos visto. Pero lo que sí está claro es que es la peli de dos enamorados del género y es un poema de amor al cine fantástico y de terror, ¿no? Que si en algo se distingue esta película de la primera, yo creo que esta es más decididamente fantástica, ¿no? Y en ese sentido está plagada de homenajes no a películas concretas, sino yo creo a una manera de entender el cine y el género como algo lúdico, como algo festivo, como algo para disfrutar. Intentamos que fuera muy variada, que hubiera momentos que recordaban un poco a un terror más crudo, otros a un poco más splatter, momentos casi que lindan la comedia, ¿no? Yo creo que un poco lo que acaba reflejando la película es un poco quiénes somos nosotros y las películas que nos han gustado, ¿no? Más allá de títulos concretos, ¿no? Sí, y yo también pienso que al final esto de los homenajes es un poco como todo en la vida, es decir, cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? O lo que ve. Tú dices, por ejemplo, homenaje de la niña que viene por el pasillo de Amanecer de los Muertos. No, realmente no es consciente eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que nosotros tenemos una niña en la película y es una niña que está poseída. Es una niña que se ha de comportar violentamente. Y luego tenemos un montón de pisos con unos largos pasillos. Lógicamente esa niña va a acabar corriendo por un pasillo. Entonces al final resulta que se parece a esa película, pero que nosotros nunca... Yo ni recuerdo esa escena de la niña corriendo. Nos pasaba un poco como con un homenaje un aparente homenaje que luego resultaba aparentemente muy evidente, que era el de la mujer vecina mayor, pues entrada en carnes, que también la atacaba en REC, y que también se decía que tenía que ver con la gorda que estaba en esta misma película, ¿recordáis? Bueno, a ver, nosotros teníamos una galería de personajes típicos de un vecindario español, y una de estas es esta señora mayor, una abuela gruesa. Y cuando esta abuela gruesa se infectaba, pues de pronto se comportaba de esta manera que evidentemente se parecía mucho a esta película, ¿no? Pero no era algo consciente. Yo creo que era algo, cuando estás trabajando con el mismo tipo de material, con el mismo tipo de homenajes o con el mismo tipo de referencias, acaban pareciéndose algunas cosas. Yo creo que más que nosotros hacer un homenaje al Amanecer de los Muertos remake, yo creo que es que tanto la una como la otra bebían de referencias comunes, como pueden ser por ejemplo las películas de Romero, con lo cual ahí sí que al final volvemos a lo que tú precisamente echabas en falta, ¿no? Creo que si hay algún homenaje es mucho más un homenaje a Romero, aunque sea invisible a nivel concreto, no hay ningún plano que te recuerde tal, pero sí que hay un espíritu, y ese espíritu es el que de pronto hace que se parezca a otras películas que también están viviendo esas referencias, ¿no? Yo creo un poco eso, cuando tú pones el ejemplo de El terror llama a su puerta, cosa, película que yo he visto hace muchísimos años, cuando yo era un adolescente. No recuerdo nada de una serpiente que sale de la boca. O sea que imagínate hasta qué punto es una y tú que seguramente ni la has visto. Para nada es una referencia a esa película, ¿no?